Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. ¿eh? Habéis escogido venir al Ateneo en lugar de dar un paseíto o ir a la playa, lo cual, pues, es de agradecer, creo, que dada a cuenta del ponente que tenemos aquí. Así que el primer agradecimiento, pues, para todos vosotros, el público que se encuentra en este momento. Esta conferencia la organizamos dentro del programa cultural que lanzamos desde la Real Federación Cántabra de Vela, que me honra presidir, junto con Mil Velas y otras asociaciones como la Real Liga Naval Española, la Real Asamblea de Capitanes de Yate, el Museo de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada y otros muchos que habréis visto en la presentación. Quiero agradecer también al comandante naval de Santander, a Jorge Hernández de Amijo, que tiene una agenda muy apretada estos días. Mañana está de nuevo aquí, pues para presentar un vídeo de la Armada, ¿verdad? Así que nos encontraremos de nuevo y va a hacer la presentación de nuestro ponente, del cual pues quiero resaltar que me une una gran amistad, pero también una gran admiración. Siempre ha colaborado con la Real Federación y con la vela en Cantabria. Y bueno, pues poco más quiero decir de Luis Turón, porque va a ser Jorge Hernández Armijo, el comandante naval, quien hable de él. Solo dos cosas. Ha colaborado con la Federación, en especial en 2 libros, ha escrito muchos más, algunos que tenemos en la entrada que se pueden adquirir, y de lo que va a hablar pues es parte de lo que aparece en estos libros. Muchísimas gracias a todos y le doy la palabra a Jorge Hernández de Amijo. Buenas tardes. Voy a hacer la presentación de don Luis Turón Figueroa, que ha sido piloto del Ejército del Aire y de Aviación Civil durante varias décadas. También ha sido profesor universitario de Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria, navegante experto y tanto en vela clásica como regatista también de élite, pues ha ganado en 2 ocasiones la Copa del Rey de Vela. Es académico de la Real Academia Española de la Mar, presidente de la Asociación Gallega de Barcos Clásicos y de Época y vicepresidente de la misma asociación de carácter nacional. Don Luis Turón es investigador incansable, riguroso, preciso, reconocido hoy como el gran historiador de la Marina Deportiva Hispana. A su autorizada pluma leemos, entre otros, los siguientes títulos: Los barcos de Alfonso XIII, Las regatas de una época, editado en 2017, Protocolos en la mar, historia y tradición, de 2019, La vela deportiva en Santander, los primeros años, editado en 2020, con motivo del 150 aniversario del Real Club de Regatas de Santander. Es un gran colaborador, como ha dicho Nano, con la Real Federación Cántabra de Vela y, por lo tanto, amigo de la vela cántabra. Tengo que decirles que esta mañana he asistido a una pequeña exposición que ha hecho Luis en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, que me ha bastado escucharle para saber que es un experto conferenciante, ameno, y atesora profundos conocimientos sobre la vela que no les van a dejar indiferentes. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Veo gente muy aficionada porque se atreven a escucharme incluso 2 veces, una por la mañana y otra por la tarde, lo cual tiene muchísimo mérito. Bueno, aquí tengo la oportunidad otra vez de exponer este tema tan ameno y tan interesante, con un poco más de amplitud, porque la acotación de la universidad de esta mañana fue tremenda, 20 minutos o poco más, que siempre robamos algún minutillo, pues dan para muy poco. Pues bien, La vela deportiva en Santander, los primeros años, fue el título de un libro que publicamos en el 2020 con motivo del 150 aniversario de la fundación del club más antiguo de España, que es el Club de Regatas de Santander. Estas grímpolas cruzadas es una licencia mía, no han estado cruzadas nunca. Solo conozco un caso, que es el barco de Alfonso XIII, el Hispania, que matriculado en el Sporting de Bilbao, el rey cruza sus grímpolas con la grímpola de un club náutico, cosa que no se suele hacer jamás, y menos un rey, porque jamás une su grímpola de regata con la grímpola de un club. Pero bueno, en este caso
Esto es lo lógico. La vela santanderina se ha soportado en dos clubes. El primero de ellos, el de regatas, el más antiguo de España, como digo. Aquí vemos su grímpola con la corona real ya, que se le concede en el año 93, o sea, bastantes años después de su fundación, que fue el 28 de mayo del año 70. Y la corona en la grímpola del Marítimo, esta ya viene de fábrica, esa corona, porque el rey apoyó este club muy insistentemente para que se fundara en el año que se fundó, en el año 27, luego va a celebrar su centenario dentro de muy poco tiempo, dentro de 3 años y pico, y este club pues fue la continuación de una labor náutica muy importante que se inició en el Club de Regatas. Aquí tenemos el Real Club de Regatas de Santander, que se funda, como digo, el 28 de mayo del 70. Esto comporta que ha habido una actividad previa. Todos los clubes se fundan después de una actividad concreta, unos regatistas o futuros regatistas o simplemente navegantes, que fue lo que ocurrió en Santander. En Santander, sobre los años 60, estoy hablando del siglo XIX, 1860, ya hay algunos reportes, porque no hay lógicamente archivos importantes al respecto, pero ya hay una cierta actividad, pequeñas embarcaciones, botes de vela deportivos, con velas al tercio, etc. Y esos pioneros de la navegación en Santander, hace 165 años nada menos, fundan en este momento, 28 de mayo del 70, el Club de Regatas, hoy Real Club de Regatas de Santander, como digo, el más antiguo de España. Esta es la carátula del libro que publicamos y esta fotografía tan bonita es la flota de los Sonderklasse en Santander en unas regatas en 1910. España, como veremos, tuvo una importante flota de Sonderklasse, no la más importante fue la norteamericana, que llegaron a tener casi 60 barcos, pero aquí fuimos pioneros y fomentamos desde Santander, no desde otro sitio, la constitución de esta flota. Y además, como veremos, participamos en América en un trofeo muy importante. Pues bien, errores comunes, pues este que estamos viendo. Esto a mí me parece increíble, porque esto es una carátula de uno de los anuarios de la Federación Española de Clubes Náuticos, que ahora veremos qué fundación fue esa, quién la constituyó y con qué objetivo se fundó. Y vemos que pone que el Club de Regatas de Santander se funda en 1882. Pues no sé de dónde sale esa fecha, pero es un error de imprenta o de lo que fuera. Y me sorprende porque, lógicamente, este anuario estaba supervisado por Victoriano López Dóriga, que era el presidente de la Federación Española de Clubes Náuticos. Con lo cual, este es un error probablemente que a lo mejor algún malagueño lo vio en algún momento. Los malagueños siguen diciendo que su club es el decano de los clubes españoles y se funda en el 73. A lo mejor esta carátula le vino bien y dice, pues somos mucho más antiguos que el Regatas de Santander. Pero en fin, son errores que no vienen a cuento, pero que existen. Y aclaro, el Club de Regatas de Santander, sin lugar a dudas, es el más antiguo de España, porque no existe ningún otro club con más antigüedad. Bueno, entonces vamos a pasar. El club tiene en el año 1880 una desgracia, un incendio, cuando estaba en el número 11 del muelle, un incendio pavoroso que destruye el club, el mobiliario y todo lo que había de archivos en el club, con lo cual todos los archivos de esa primera etapa, estamos hablando 1870 hasta el 800, se pierden todos los archivos. Es más, no tenemos ni el acta fundacional del club. Y este es un documento que está colgado en el Regatas, en el Real Club de Regatas de Santander, que es un diploma que la Sociedad Económica Barcelonesa Amigos del País, con motivo de la exposición marítima española que se celebró en Barcelona en el año 72, le manda una felicitación al club. ¿Qué valor tiene esto? Ninguno, pero simplemente el club en el año 72 participó en este evento, luego en el 72 ya existía el club. Por si alguno cree que sin el acta fundacional no hay forma de demostrar que es el más antiguo, pues con este documento, aunque no tengamos el acta fundacional, sabemos que el club en el 72 se le felicita. El club tuvo un gran interés por algo muy importante en Santander. Santander tiene
siendo una ciudad maravillosa que nunca le dio la espalda a la mar. Yo creo que es de las pocas ciudades españolas que no tuvo ninguna época en que viviera... En todas las ciudades españolas se están volviendo a abrir al mar porque se dedicaron a construir en primera línea cosas industriales, etcétera, etcétera, y tanto Málaga como, qué sé yo, cualquier otra ciudad de España, la propia Barcelona, pues están volviendo a... Esto no ha ocurrido nunca en Santander. Y como digo, el club se involucró mucho en el salvamento marítimo. El salvamento marítimo es una cosa muy importante porque Santander pues tiene la desgracia de los incendios pavorosos que tuvo y las famosas galernas, la más conocida, ya sabemos, de la famosa Semana Santa aquella, que murieron pues casi 300 personas, creo recordar, algo así. Un disparate. Entonces el salvamento era muy precario y el club se puso en contacto con los noruegos, que eran expertos en salvamento marítimo, se diseñaron, mandaron planos de botes de salvamento especiales, etc. Y precisamente ese reconocimiento se le hizo al club en esta exposición. Bueno, esta es una referencia que yo pongo aquí para que veamos cuál era el contexto europeo y el contexto mundial en la vela en esos años. Vemos que hablamos del Club de Regatas de Santander 1870 y los próximos clubs que vemos aquí es el Mediterráneo en el 73, como estoy diciendo Málaga, el Club Náutico de Barcelona en el 76, con esto hay cierta polémica, pero mi querido amigo Martínez Hidalgo, que fue el director del Museo de Atarazanas, un hombre gran conocedor de la vela catalana, que publicó un libro extraordinario, el pobre se ha muerto, no puedo afearle la cuestión. En su libro, que hace un recorrido por todos los clubs náuticos españoles, no es que al Santander le dé mayor o menor antigüedad, es que ni lo menciona, como si no existiera. Claro, me parece un fallo o un olvido, no creo que intencionado, porque Martínez Hidalgo era una persona muy rigurosa, pero bueno, existen esos errores. Y claro, la gente que coge un libro que no es riguroso, pues puede tomar un dato muy equívoco. Es decir, el Club Náutico, el Club de Regatas de Santander, para Martínez Hidalgo en ese libro tan famoso, pues no existe. Bien, el primer club del Cantábrico posterior al Regatas es el Club Náutico de Bilbao del año 81. Es un club que ya no existe, poco conocido, fue un club bastante activo y un club muy interesante, pero ya en el final de siglo se funda el Sporting de Bilbao y se funda el Marítimo de Labra a principios de siglo, con lo cual entra en declive el Náutico de Bilbao y desaparece. Entonces ya se funda también el Club Náutico de San Sebastián a finales de siglo y los tres clubes emblemáticos del Cantábrico, como veremos, se van a unir en la primera federación que hay en España. Presidente de honor del Club de Regatas de Santander, 1893, el rey le concede el título de real y la Grímpola pasa a tener la corona, que ya hemos visto por este motivo. Además, el Real Club de Regatas tuvo de vicepresidentes de honor a estos tres personajes. El del centro es el Marqués de Comillas, gran amigo del rey, como sabemos, hombre económicamente potentísimo, dueño de la Compañía Transatlántica, fue el dueño del SLEC, uno de los 15 metros mejores que hubo en España, que era un barco inglés, como luego veremos. El infante don Carlos de Borbón, familiarmente Nino, íntimo amigo del rey, y este fue el padre de nuestra doña María, la mujer de don Juan de Borbón. Y el infante don Fernando de Baviera, como sabemos, que pues pasaba grandes temporadas. Hoy precisamente estábamos en la universidad y claro, me hacía ilusión estar hablando de todas estas cosas sabiendo que en esa casa estuvieron veraneando durante 18 años la familia real y don Juan de Borbón, sobre el que estoy haciendo ahora un libro que publicaré en breve, de su vida marinera, que es muy interesante, tomó la decisión de hacerse marino de guerra precisamente estando en Santander en el año 28, cuando le dijo a su padre que él quería ser marino de guerra. Bueno, pero eso es otra historia que no voy a contar ahora porque me iría del tema. Bueno, las principales aportaciones de Santander a la vela son muchas más que estas, pero la fecha fundacional de un club tiene un valor importante, porque quiere decir que en una fecha concreta había un club fundado y se había
consolidado una situación deportiva en una ciudad o en cualquier lugar. Pero eso por sí solo no tiene un valor extraordinario. Lo que tiene un valor extraordinario son las aportaciones que haga ese club a partir de esa fundación. Y esas aportaciones en Santander fueron absolutamente extraordinarias. Nosotros pasamos, como digo, de unos botes de vela al tercio muy humildes y muy corrientuchos en los años 60 del siglo XIX a estar a principios de siglo en el tope de la vela mundial. Y esto es un hecho insólito. España no tenía ni el nivel económico, ni el nivel deportivo, ni muchísimo menos, ni los conocimientos en construcción naval para estar en esa situación. Estoy hablando del año 1907, que se funda la IRU en la Conferencia de París de 1907, y nosotros participamos, como veremos, y fue nuestro representante en esa constitución de la IRU, en la que fuimos miembros fundadores, Victoriano López Dóriga, acompañado por Eduardo Ubao, que ya veremos quién era Eduardo Ubao. Tuvimos en Santander, en el Club de Regatas, y voy a hablar exclusivamente del Club de Regatas, en la última parte un poco del marítimo, porque me voy a parar en los años 40-50. Podría seguir hablando hasta el final de la... pero no es... Esta conferencia se saldría de los límites del tiempo. El primer reglamento de regatas que hemos tenido en España es del Club de Regatas de Santander, y es un reglamento de 42 artículos, magníficamente conservado. Elisa lo sabe muy bien, que es la gran bibliotecaria del Club de Regatas, y ese reglamento tuve la suerte de poder escanearlo, y está publicado precisamente en mi libro, porque algún aficionado a las regatas puede comprobar la calidad de un reglamento de finales del siglo XIX, cuando en España nadie sabía lo que era un reglamento de regatas. Teníamos un reglamento de regatas de 1896. Las primeras regatas internacionales en Santander. El primer trofeo de España, la Copuca, que tenía copa y reglamento, porque las copas que estaban establecidas correctamente, como eran las copas en el resto del mundo, tenían un reglamento, unas condiciones, y tenían además, como es lógico, un trofeo concreto. En este caso era una copa de plata, muy interesante, y esta Copuca es nada menos que de 1893. Esta copa se agota porque el propio reglamento decía que el que la ganase 3 veces consecutivas, la ganó un barco santanderino, y hubo que hacer otra copa nueva, y la copa nueva que sabemos es la Copa Gallo, que lleva en activo, es la copa en activo más antigua de España, pero tenemos que saber que esta Copuca es anterior. Y justamente cuando se instaura esta copa es cuando se le concede el título de Real al Club de Regatas de Santander. La primera federación de vela, que ahora veremos cuál es, Santander. Fijaros la trascendencia de todo lo que estoy diciendo, cuando en España no había absolutamente nada. El club, mis amigos malagueños, que son muy buenos amigos y me han oído hablar de estas cosas, tienen un club magnífico y tienen pero cuando aquí estábamos hablando de reglamentos de regatas muy interesantes, allí estaban remando unos botes, quiero decir que la actividad no era la misma. Por eso no hablamos solo de fechas de fundación, hablamos qué hacía cada club en cada momento y cuál era el contexto europeo en el que estábamos, para saber cuánto nos separa del resto del mundo, porque la vela no fue un fenómeno aislado. La vela fue un fenómeno, como sabemos, mundial. La vela nace en la Holanda del siglo XVII, y casualmente esa vela del XVII que inventan los holandeses, me atrevería a hacer una similitud de lo que pasó en Santander. En Santander se produce un fenómeno muy particular. Santander es una ciudad maravillosa, una bahía probablemente única en el mundo, o sea, un entorno fantástico, un puerto marítimo de primera, el puerto de Castilla, un puerto importantísimo, con un tráfico mercantil enorme, consignatarios, dueños de astilleros, comerciantes marítimos, etcétera, etcétera. Eso produce que una serie de hijos de esos comerciantes iniciaran una actividad importante. Esto es lo que pasó en Holanda. Los holandeses, además, tuvieron un visitante singular, que fue el rey Carlos II de Inglaterra, que el amigo Cromwell le cortó la cabeza a su padre. Él estuvo exiliado en Holanda, y precisamente cuando volvió a su país fue
el que distribuyó el yachting por todo el mundo. Yachting, como entonces se llamaba la vela, internacionalmente, y ese yachting los ingleses lo difundieron por todo el mundo, Estados Unidos incluidos. Luego la vela nace en Holanda, pero la distribución de todo eso fue producto de... Aquí tuvimos algo parecido, pero nosotros aquí tuvimos un rey que fue Alfonso XIII, que fue un rey absolutamente enamorado, no solo de Santander, sino de la vela. Es un rey que tuvo una pasión por las regatas y por la vela desmedida. Y tuvo nada menos que 27 barcos, independientemente del yate Real Giralda, que eso es otro tipo de embarcación, que fue un aviso de escuadra, como veremos, que se compró en su momento, y que fue yate real durante 18 años, nada más. En el año 18 pasó a la Armada, era un aviso de escuadra, que eran barcos que se compraban para hacer misiones concretas, y ese barco se desguazó en Sevilla en el año 40. Lo digo porque hay por ahí otra teoría un poco chipirifláutica de que era el yate Vita que se llevó al oro de España. Para nada. Yate Vita estaba construido en Bremen, era un barco mucho más pequeño y nunca fue el yate Giralda. El yate Giralda lo tuvo la Armada en la Carraca en venta, no se pudo vender porque era un barco ya un poco obsoleto, eran barcos de una época concreta con maquinaria de vapor, y ese barco se desguazó en Sevilla en el año 40, con lo cual esa es la historia del yate Giralda. Bueno, la Federación Española de Club Náuticos ahora veremos, y estas dos regatas, que parecen dos regatas interesantes, no, algo muy importante. Esto fue poner a Santander en la vela internacional de una forma directa. Fuimos a Estados Unidos a hacer una regata muy importante y organizamos desde España la regata Nueva York-Santander en el año 28. Regata importantísima. Si leemos la prensa norteamericana de los años, aparte del libro que se publicó sobre Winning the King Cup, que fue un libro precioso que se publicó en Nueva York en el año 28, la importancia que tuvo esta regata fue extraordinaria. Entonces, quiero decir que no es fácil en el año... Esto se fraguó en el año 27, el año de fundación del Real Club Marítimo, y no es fácil organizar una regata Nueva York-Santander. Hoy tenemos unos medios extraordinarios. Hoy Nano organiza una conferencia en 10 minutos por Zoom o por lo que sea, pero estamos hablando que organizar un match race en Boston en el año 10 y llevar 3 barcos y 9 tripulantes, organizar todo esto, pues hacía falta una logística muy importante, ¿no? Bueno, aquí vemos esta bonita carátula que nos dice que las regatas internacionales ya se daban en Santander en 1887. Este es el famoso reglamento de regatas del 96, que hay un ejemplar en el Club de Regatas. Es un reglamento que el que pueda leer el libro, no vengo a hablar de mi libro, ya lo digo que no vengo a hablar de mi libro, pero como la Federación Cántabra de Vela, pues dice que yo colaboro con ellos y ellos conmigo, porque la Federación Cántabra de Vela, como se agotaron los libros, los reeditó, que yo estoy encantado que los hayan reeditado, y sé que tienen algunos ejemplares porque la gente, el de protocolos en la mar, ese creo que no está, pero bueno, intentaremos reeditarlo en cualquier momento. Esta es la carátula de la Copa Gallo, estas eran las carátulas de la época tan bonitas, y bueno, pequeños errores, le falta la corona a la grímpola del club, tenía que tenerla puesta porque ya estaba concedido el título de Real ahí. Pero bueno, el circuito de regatas, las 10 millas famosas y la copa. Este invento es muy americano. Las copas no se entregan en propiedad. Las copas al final, para que no se agote el trofeo, se hace un reglamento de tal forma que ahí se inscribe el nombre del barco o del armador o del barco ganador en el año en que ocurra el tema. Y bueno, podemos recurrir incluso a aumentar el tamaño de la peana y seguir colocando ahí plaquitas 300 años. Pero esta es la forma de que una copa no se agote, porque si en el reglamento dice que cuando la ganes 3 veces te la llevas para casa y se acabó la fiesta, pues acabó el trofeo, que es lo que pasó con la Copuca. Bueno, pues esta es la Copa Gallo. Y esto es un poco esa labor de 30 años. Digo 30 años porque llegamos al principio de siglo desde el 70, fundación del Club de Regatas. ¿Qué hicimos en 30 años? Pues poner una vela
completamente, digamos, muy pobre, con unos medios escasísimos. España no tenía la economía ni de Estados Unidos, ni tenía la economía de Inglaterra, ni tenía la economía de Alemania. Lógicamente no podíamos tener el mismo nivel. Hicimos un esfuerzo titánico, porque, como digo, en 1907 estábamos en el tope de la vela. Estos barcos, que ya empezaron a ser unos barcos de cierto porte, digo lo que había antes y después de la fundación del club. Este ya es un barquito, le llamo barquito, en aquel entonces pues les podía parecer a estos tres personajes que van a bordo un barcazo, porque probablemente en esta época era un barcazo. Nos pasa ahora con los coches, vemos un 600 y nos parece de Playmobil el coche, ¿verdad? Porque ahora los coches tienen un... Pues con los barcos pasa un poco lo mismo. Este es un barco de 1888 y a mí me parece un poco un barco de Playmobil, de juguete, ¿no? Pero a ellos esto le parecería pues un barcazo, ¿no? Un barcazo espectacular. Estos barcos, en principio, los importamos, casi todos. Victoriano López Dóriga es un personaje del que yo tengo mucha información, lógicamente, porque es el perejil de todas las salsas. No se puede hablar de Santander si no se habla de Victoriano López Dóriga, porque fue un hombre que fue el creador y el impulsor de todas las iniciativas que hicieron que la vela española en 1907 estuviera en el tope del tope. Estábamos con los más potentes del mundo. Tuvimos la flota de 6 metros más importante del mundo. No digo del Cantábrico, del mundo. Tuvimos una flota de Sonderklasse que en el año 1909 ya estaban registrados en España nada menos que 34 barcos. Y tuvimos una flota de 8 metros, como veremos, pues espectacular también. Tuvimos una flota de 7 metros, o sea, nos metimos en las clases métricas de lleno. Y como veremos, la clase de los 15 metros, que es un fenómeno pues ya superlativo, porque tener el 20% de la flota mundial en España y en el Cantábrico y en Santander, eso ya es de aurora boreal. Por eso digo que lo importante no es la fecha fundacional del club, sino es todo lo que se hizo para poder llegar en tan pocos años a estar en el tope de la vela mundial. Yo hoy estaba en la universidad y estuve comiendo, pues claro, con personajes que han sido campeones del mundo no sé cuántas veces, medallas de oro como Han, etcétera, etcétera. Ellos son el resultado de todo esto que estoy diciendo. Pero claro, ellos tienen un mérito extraordinario, pero no se pueden olvidar de quiénes fueron los pioneros, porque ellos no estarían donde están si toda esta gente no hubiera hecho la labor que hizo. Eso es indiscutible, creo, pues es mi opinión, después de analizar la vela, sobre todo la vela de Santander, muy a fondo. Bueno, este es el barco más extraordinario que hubo en una época, estamos hablando de 1903, principios del siglo. El rey llevaba un año de, bueno, yo digo de guardia marina, porque era un muchacho de 17 años, en 1903, ¿no? Como rey efectivo lo fue desde 1902, con 16 años, que se consideró bueno, nació rey, pero su madre, la regente, llevó las riendas hasta que él en 1902. En 1903 el rey tenía, pues eso, 17 años. Ya se empezó a meter en la vela con esta edad y fue precisamente Santander donde realizó su primera regata y su última regata. En los años que estuvo reinando en España, los 29 años que estuvo reinando en España, hizo su primera regata en Santander y su última regata en Santander. Este barco es el Mariposa. Es un barco extraordinario que Victoriano compró fuera de España, lo construyó fuera de España, no en sus astilleros, como veremos que se hicieron muchos barcos posteriormente. Y este barco fue un barco muy singular, era un barco que ya estaba en la regla Godinet francesa, que fue la regla que nosotros adoptamos en España antes de la fundación de la IRU y de las series métricas. La regla Godinet francesa fue con la que se arqueó este barco vino de Inglaterra y fue el famoso Mariposa. Todos los barcos de Victoriano y de la familia Dóriga eran nombres de insectos, mariposas, mosquitos, muchos mosquitos, y este barco fue un barco peculiar porque fue a correr la Gitana en Bilbao en 1904 y la ganó. Victoriano, por cierto, para ganar la regata se tuvo que hacer socio del club, porque la Gitana era una copa
reservada a socios del Sporting Club de Bilbao, con lo cual pues era una condición sine qua non, puesta en el reglamento de la Copa. Victoriano dijo, pues yo quiero venir aquí a regatear. Yo, no, usted no puede, usted no es socio, pues págame usted socio, sí, 2 socios. Y se presentó con el Maripasa y ganó la regata. Bueno, anécdota de este barco. Fue un barco extraordinario. Aquí ya empezamos con un nivel de barcos muy importante. Me refiero en calidad y tamaño. Nosotros, como digo, habíamos adoptado la regla Godinet. Bueno, este es un barco para que veamos un poco el nivel de Santander en estos años. Estamos hablando de 1889. Faltaban 11 años para entrar en el siglo XX. Este es un yate que es el Matilde y María, que se construyó para Antonio López Dóriga en sus astilleros con aceros Siemens en estos años, que era algo extraordinario. Esto tuvo una repercusión internacional extraordinaria. Este era un barco de unos 25 metros de eslora con máquina de vapor. Era un barco precioso. La botadura fue un poema, no puedo extenderme mucho, pero en el libro de Santander yo creo que cuento la historia de este barco. Este barco tuvo una vida no muy corta. Cuando murió don Antonio López Dóriga, el barco se vendió, lo compró un naviero francés, Lefebvre, que tenía una compañía naviera, que empezó con pocos barcos y pequeños, pero acabó luego haciendo una ruta a Nueva York desde Marsella. Y se pasó a llamar Aida al barco, y este barco luego lo compró Eiffel, el ingeniero de la Torre Eiffel de París, ¿eh? Y este barco pues tuvo una vida muy curiosa. Y aquí vemos Victoriano López Dóriga. Bueno, yo casi hablo de él como si fuera mi tío, porque lo tengo tan estudiado que casi es de mi familia, ¿no? Y Victoriano dibujaba muy bien, y este es un dibujo de Victoriano que está hecho por él, el dibujo, ¿eh? Vemos que está firmado, ahí vemos VLD, lo veis ahí a la izquierda abajo, es la firma de Victoriano. Esto es una acuarela preciosa, y que tiene las grímpolas muy bien colocadas. Aquí se hilaba muy fino con las banderas. Hoy hablar de protocolos, incluso en la mar, aunque la mar es el último reducto, creo, de señorío que queda por el mundo mundial, es complicado. En un mundo que los diputados van en camiseta al Parlamento, hablar de protocolos es difícil. Pero este barco usaba las grímpolas muy bien. La de propietario, la del club y la suya propia, y todas las banderas en su sitio y como toca. Este es el Aida, que como digo se vendió y se lo llevaron a Marsella cuando se murió don Antonio, y este es también, ahí es ya Eiffel navegando con su familia cuando se lo compró al naviero francés. Esta es la compañía, la Fabre Line, que Auguste Fabre fue el que compró el barco. Bueno, 1900, estamos en 1900 y se funda la primera federación de España, la primera que hay en España. No había ninguna federación en España anterior a esta fecha, ninguna. Había clubs, muy pocos, como hemos visto, en fechas finales de siglo, y los pocos que había de la década de los 70, que eran Barcelona, eran Club de Regatas de Santander, Málaga, Cartagena, Alicante, en fin, esos pocos clubs. La Federación del Cantábrico, el ideólogo de esta fundación fue Victoriano López Dóriga, para variar, vamos, quiero decir. Y Victoriano funda esta Federación del Cantábrico porque hacía falta ya empezar a unificar criterios en todos los clubs más importantes, por lo menos del Cantábrico, que era donde estaba la vela más importante de España. Aparte de Santander, el resto de la vela importante estaba en el Cantábrico, estaba en San Sebastián y en Bilbao. Evidentemente, los bilbaínos, mal que les pese, pues fundaron sus clubs casi 30 años después que Santander, o sea que tienen todavía que pasar un tiempo para que asimilen esa historia, ¿no? Sin desmerecer el mérito que tiene Bilbao, que ha hecho por la vela muchísimo, muchísimo. Se rodeó de dos personas muy importantes. El de la izquierda es Enrique Pardiñas. Enrique Pardiñas fue un hombre encantador, yo no lo conocí evidentemente, pero fue un hombre encantador. Sus hijas regateaban extraordinariamente. Hay que decir que hoy había olímpicas en la universidad, mujeres olímpicas, que me encanta que estén allí participando, pero la vela femenina empieza también en Santander.
porque la reina era una gran regatista. La reina Victoria, nuestra reina, inglesa, como sabemos, y nieta de la reina de Inglaterra, de la reina Victoria de Inglaterra, aprendió a navegar en Caos porque ellos veraneaban en Osborne House en verano, era la casa preferida de la reina Victoria, y su hermano Alejandro era un gran regatista y ella vino a España y se casó en 1906 con Alfonso XIII y ya venía con una afición a la vela extraordinaria. Claro, se encuentra lo que se encontró al llegar a España. Los santanderinos le regalan una finca extraordinaria y le construyen un palacio, que además el palacio tiene un aire británico muy importante, como todos sabemos, y ella se encontraba en la gloria, porque al principio los veranos eran en Miramar, en la casa de la reina regente, de la madre de Alfonso XIII. Bien, pues Pardiñas era un hombre muy buen regatista, era el comodoro del Real Club Náutico de San Sebastián, y además era socio de un astillero muy interesante que fue el astillero Carpar. Ese nombre Carpar, que parece extranjero, no era nada extranjero, era Carrasco y Pardiñas, que eran los dos socios que constituyeron este astillero. Bueno, pero Enrique Pardiñas admiraba a Victoriano como regatista muchísimo. Y tanto es así que él tuvo un Sonderklass de los mejores que hubo en España, Pardiñas, y le puso de nombre al barco Dóriga, cosa inédita, ¿no? Ponerle el nombre es como si yo ahora me compro un barco y le pongo de nombre Mirapeix, porque soy muy amigo de Fernando y lo admiro mucho. A lo mejor lo hago, nano, pero quiero decirte que esto hizo Pardiñas con Victoriano. Fueron grandes amigos y colaboradores. Y a la derecha es Eduardo Ubao. Eduardo Ubao es una persona de Bilbao, del Sporting, que tuvo una influencia en la vela española muy importante. Era un organizador de regatas único, conocía perfectamente todo tipo de reglamentos, era un organizador nato y además estuvo como representante nuestro en la IRU muchos años. Y ya la vela española, como digo, ya figuraba en los principales organismos internacionales. Esta es una bonita caricatura, que probablemente la habréis visto, de Victoriano. Las caricaturas era algo muy de la época. En el Sporting hay una colección de caricaturas de todos los personajes. Yo tengo una muy bonita, que no la tengo aquí en esta presentación, que la podía haber puesto, que está el rey con Enrique de Careaga. Enrique de Careaga fue como su maestro de ceremonias. Le enseñó a navegar cuando el rey no sabía nada de regatas. Y venía continuamente a Santander a navegar en el Tonino y a navegar en el barco que compró el rey a un santanderino que era Roy de la Parra, que tuvo un barco muy bonito, que fue el Nenúfar, y ese barco se lo vendió al rey, y ese barco se llamó King X. Y el barco, ese nombre tan curioso, ¿por qué? Bueno, el rey estaba soltero cuando compró ese barco, porque ese barco se compró en 1905, y la incógnita nacional era con quién se iba a casar el rey. Y entonces el King X, el X era la incógnita, ¿quién va a ser la reina? Incluso el periódico ABC hizo un concurso para saber qué opinión tenían los españoles de quién podía ser de todas las candidatas europeas, y lo ganó la reina Victoria precisamente. Bueno, esa es otra historia, pero es anecdótica. Y aquí tenemos a Victoriano. Esta es una composición de... yo tengo prácticamente todo el archivo López Dóriga, que es un archivo maravilloso, sobre todo el álbum famoso, que es de donde procede esta carátula, que hay unas composiciones preciosas. Y el texto de ese que tiene solo un error, bueno, me parece hasta vergonzoso que yo me pueda atrever a buscar un error en el álbum de López Dóriga, pero lo hay, porque a veces, bueno, cualquiera, incluso nosotros en un álbum casero podemos poner una cosa, hay un pequeño error que me encantaría corregir, pero no lo voy a hacer en la vida, claro. Pero bueno, es un error probablemente que se cometió. Pero Victoriano fue, como veremos, presidente de la Federación Española de Clubes Náuticos, que fue la precursora de la Federación de Vela. Fue el primer presidente y el creador de la Fundación Española de Clubes Náuticos. Y Victoriano, además, fue el presidente hasta que se murió en el año 38, o sea que fue toda su vida el presidente de la Federación. Y el representante nuestro en la IRU a todos los efectos internacionales, como veremos.
Bueno, esta bandera que vemos aquí es la bandera nacional, el pabellón de los barcos de recreo de la Federación. Y es correcto, la corona está en la posición correcta, no en el centro de la bandera, es una corona real en sus colores y hay un ancla en el ángulo superior al asta. Esa bandera se autorizó por el rey para usar, en 1909, para usar con los barcos de la Federación Española de Cunatius. Yo me ocupé de recuperar esta bandera recientemente y hoy esta bandera está autorizada por un Real Decreto reciente para barcos clásicos. Hoy los barcos clásicos españoles que estén registrados y tengan la categoría de clásicos pueden utilizar esta bandera de nuevo porque es una bandera que se había perdido porque nadie se ocupó de recuperarla. Y yo vi por qué no usamos esta bandera tan bonita de esa época. En el marítimo había una bandera que no está, no sé por qué, que era la bandera que el don Juan de Borbón regaló al club, que la usó hasta los últimos tiempos en el último Giralda que tuvo. Bueno. Federación Española de Clubes Náuticos. 1906 se funda desde Santander y el presidente, como habéis visto, Victoriano López Dóriga. Esta fundación se hizo a toda prisa. ¿Por qué? Se hizo a toda prisa porque España no tenía un organismo representativo de orden nacional. Veíamos que estaba la Federación del Cantábrico, pero la Federación del Cantábrico era una federación local. No podía ser algo de carácter nacional. Entonces Victoriano le dio vueltas a la cabeza y dice, bueno, tenemos que hacer una federación como sea nacional, porque yo tengo que ir a Inglaterra a la conferencia de Londres en el 6 y en el 7 a la conferencia de París, donde se va a ratificar la nueva fórmula internacional y todo lo que vino después, y España tiene que tener un órgano. Y se funda esta federación. Esta federación la forman en principio estos 7 clubs. Esto es una recreación, esto es una acuarela que yo mandé a hacer. Este mástil no existió nunca porque no hubo un club que fuera Federación Española de Clubes Náuticos. Pero bueno, se me ocurrió hacer esta es una licencia mía. A la izquierda están los clubs del Cantábrico en la cruceta de babor y en la cruceta de estribor les hemos dado una pequeña oportunidad a los catalanes y a los clubs del Mediterráneo, que son, como vemos ahí, el Real Club de Barcelona, el Real Club de Regatas de Alicante y el Real Club de Regatas de Cartagena. Había más, no están los malagueños ahí, lo siento, pero entraron muy poco después. Es decir, a los pocos años de esto ya estaban prácticamente todos los clubs de España metidos en esa federación. La fundación de la IRU en 1907, participación española, Victoriano López Dóriga otra vez. Es que no nos deja ni un minuto. Adopción de la nueva fórmula métrica internacional y escantillones del Lloyd y el reglamento de la realidad. Bueno, ¿qué son los escantillones del Lloyd? Se construía en general mal. Entonces el Lloyd inglés pues dijo, hay que hacer unas normas de construcción para que los barcos tengan las maderas, unos espesores, unas especificaciones concretas para que los barcos, desde el punto de vista de la seguridad y de la calidad constructiva, tengan una vida lo más longeva posible, lo más segura posible. Y esos son esos escantillones que no tenían los americanos. Los americanos construían muy bien, pero motu propio. Pero esto fue una reglamentación que sacó la IRU junto con la nueva fórmula métrica, que se constituyeron todos los barcos maravillosos que vinieron de fórmula métrica, que fueron los 5 metros, los 6, los 7, los 8, los 9, los 12, los 15, los 19 y los 23, que fueron todas las clases métricas que hubo, que ahora veremos qué barcos eran. Y el Reglamento Internacional de Regatas. Si comparamos este Reglamento Internacional de Regatas de 1907 con el que había hecho en Santander, en el Club de Regatas, aquel que hemos visto tan antiguo de finales de siglo, no tiene mucho que envidiarle. El Club de Regatas de Santander había hecho con esos 42 artículos. Yo en los anexos del libro que publiqué de Santander incluí ese anexo porque es interesante para el que le gusten los reglamentos de regatas y tenga alguna curiosidad. No quiero decir que sea una cosa importantísima para leérsela, pero es interesante y además recuperarla, porque en esos libros lo bueno es que eso queda ya reflejado y bueno, queda recopilado, por decirlo de alguna manera. Este es el nenúfar, es un Fife. Fife fue uno de los mejores diseñadores del mundo en su momento, que era un escocés muy raro, por cierto, como persona, pero era un tío inteligentísimo
y con un don para el diseño y la construcción único. Fue un hombre extraordinario. William Fife III fue un astillero muy antiguo en Ferli y bueno, hizo este barco para Roy de la Parra. Este fue un barco que se lo vendió al rey, como dije, luego se convirtió en el Reina X. Este es un barco que no dio muy buen resultado. ¿Por qué? Porque todo el mundo me dice siempre lo mismo. Es que, oye, ese barco, siendo un Fife, ¿por qué era tan malo? No era malo. Es que este barco resulta que no era un barco métrico, no era de la nueva fórmula. Y entonces, cuando salieron los barcos métricos, los barcos antiguos los tuvieron que asimilar a una clase. Es decir, tenían que seguir regateando, porque el pobre que tenía un barco tan bueno como este... Hay que tener en cuenta que un barco de estos en aquellos tiempos costaba del orden de... Este barco probablemente pues cerca de 80, 90 mil pesetas de la época. Estamos hablando en 1905, era una fortuna, ¿no? El Hispania costó 130.000 pesetas de la época, ¿no? Bien, este barco no tuvo éxito por eso, porque lo asimilaron a los 10 metros. Y en 10 metros ya estaban unos barcazos como era el Tonino del Rey y como era el Sogalinda del Conde de Zubiría, que eran 2 10 metros que competían siempre casi en match race los dos, y claro, el pobre del Nenúfar pues iba arrastrado, como suele decirse. Pero por ese motivo era un barco extraordinario. Fue el primer barco bueno, entre comillas, que compró el rey. Luego ya tuvo muchísimos barcos más y mucho mejores. Y aquí tenemos un fenómeno extraordinario, que España en estos años, estamos hablando de 1909, tuviera 4,15 metros internacional en la línea de salida, en las mejores regatas del mundo. Esto es inaudito. Por eso digo que la vela en Santander no es que se desarrollara muy rápido, es que tuvo un desarrollo espectacular, porque es que España no podía estar aquí. España no tenía ni nivel económico, ni conocimientos, ni nada de nada de nada. Y esto salió en gran medida de Santander. Estos son los 4,15 metros españoles. El primero es el Hispania, que se construye en astilleros Carpar de Pasajes, como hemos dicho, con diseño de Fife. El de abajo es el Tuiga del Duque de Medinaceli, bandera del Club de Regatas de Santander. El Tuiga, construido en Escocia. Medinaceli, que no tenía tanto compromiso como el rey, lo construyó en Escocia. El rey construyó su barco en España porque quiso. Dijo, quiero que la construcción naval española se desarrolle, tenemos que aprender a hacer barcos buenos porque la vela tiene que ser algo fundamental. Y así fue. Se empezaron a hacer barcos en España precisamente porque el rey se empeñó en que fuera así. Bueno, Medinaceli, que quiso abreviar, y como querían ya participar en la Semana de Caos de 1911, pues no había mucha posibilidad de hacer 4,15 metros en Carpar, porque Carpar no tenía ni tamaño ni medios para poder hacerlo. Se hizo el del Rey y se hizo el Encarnita del Marqués de Cubas. Pero fue un barco ya menos regatero, fue un barco más acrucerado, llevaba incluso un motor Renault de 70 caballos, cosa inédita porque estos barcos no llevaban motor. Y el Sleck del Marqués de Comillas, también bandera de Santander. El 20% de la flota mundial, solo se hicieron 20 barcos en toda la historia de la clase, y 4 de esos barcos eran españoles. Y 2 de Santander, como veremos. Y a Victoriano López Doriga se le confió, como no, el duque de Medinaceli, que era muy listo, le confió el barco a Victoriano, sabiendo que Victoriano tenía muy buena mano. Estos barcos generalmente llevaban patrón profesional, y la tripulación reglamentaria de la época eran 14 tripulantes en cada barco. Hoy van 20 personas en estos barcos. Han aumentado el número de tripulantes en los mismos barcos clásicos de ahora, incluso en los 6 metros. Un Sonderclass llevaba 3 tripulantes por reglamentación. Hoy se meten 5 o 6 ahí. A mí me parece excesivo. Y además habría que mantener el mismo espíritu. Si estos barcos en la reglamentación original exigía 14, yo no sé por qué tienen que ir 20, porque el barco tiene el mismo aparejo, no llevan winches, evidentemente ninguno, es una maniobra complicada, son barcos con una superficie bélica enorme, son barcos muy duros. El 15 metros es un barco muy duro, muy duro. Nada dócil. A la reina no le gustaba nada el 15 metros. Y sobre todo porque el infante, don Alfonso el pobre, como sabemos, hemofílico, eran hemofílicos los dos, Alfonso y Gonzalito, don Gonzalo,
Y bueno, don Alfonso le encantaba regatear e incluso quería ser marino, pero claro, era imposible. Tenía una hemofilia además en un grado muy importante. Y entonces pues no podía navegar en el 15 metros. Lo llevaban generalmente en el Tonino, en el 10 metros, e iba Enrique de Careaga vigilando todo para que el niño no le pudiera pasar nada, no se llevara un golpe y solo lo sacaban en algún paseo con poco viento, etc. Hoy no hubiera sido un buen día para salir en el Tonino, con el viento que hacía esta tarde, evidentemente. Bueno, pues esta es un poco la historia de los 15 metros y aquí vemos una preciosa foto porque unos españolitos indocumentados que éramos nosotros aparecen en Inglaterra con 4 barcos gigantes, 2 de ellos construidos en España, llegan a las regatas de Caos en 1909 y al Festival Internacional de 1911 y arrasan, y los ingleses se quedaron, pues, patidifusos. Bueno, la leyenda negra inglesa contará otra película, probablemente, pero yo tengo los datos concretos del resultado de esas regatas. Tengo los resultados de esas regatas y evidentemente fue así. Arrasamos. No solo fuimos capaces de construir unos 15 metros, que es una construcción complicadísima. Yo conozco un poco la construcción naval, no soy ingeniero, pero conozco bastante la construcción naval porque soy muy rata de astilleros y estudié mucho los clásicos. Estos barcos tienen una dificultad enorme. De hecho, Fife no confiaba que en España pudiéramos hacer estos barcos. Tuvo truco la construcción del Hispania. La construcción del Hispania, que se votó en junio de 1909 en Pasajes, un día terrible de lluvia además, y además en la botadura hubo una metedura de pata y se les escapó el barco y no llegó a flotar porque la marea no estaba donde tenía que estar y tuvieron que esperar al párroco. Bueno, fue una botadura un poco turbulenta, pero no estaba el rey. El rey en 1909 tenía unos problemas políticos importantes, como sabemos, y no podía estar ahí en esa botadura, pero bueno, estaba de maestro de ceremonias, estaba Enrique de Careaga, estaba Barriere, etcétera, etcétera, y muchos santanderinos que fueron a esa botadura porque fue un hecho muy importante. Aquí están el Tuiga y el Hispania, en las regatas de Inglaterra, como digo. Esta es una foto de Beckens. Hoy el Hispania está vivo, no sé en qué situación, es una pena, nos hemos gastado una fortuna en restaurar este barco, se recuperó a través de la Fundación Hispania. El que compró el barco en principio fue un gran amigo mío, Emilio Espinosa, magnífico arquitecto y gran navegante, y compró el Hispania, fundó valga la redundancia, la Fundación Hispania, y bueno, hubo problemas económicos con la fundación porque este barco costó muchos millones de euros restaurarlo. Conseguimos dejarlo absolutamente perfecto y hoy está en una situación complicada. Lo volvió a recuperar la Fundación Hispania porque lo había perdido un tiempo, porque este barco fue objeto de un rescate, porque bueno, hubo un juicio, el barco, la Fundación Hispania en un momento dado debía un dinero para poder sacarlo de Astilleros Mallorca, y ahí estaba mi amigo Diego Colón, que fue un poco el que estaba ahí en el medio sufriendo con esa historia. Pero bueno, Diego, como director general del astillero, si le deben 1 millón de euros, pues él no puede entregar el barco si no le pagan, ¿verdad? Y lo que ocurrió es que hubo una subasta, se salvó eso y la Fundación Isla Ibositana pagó la deuda, se llevó el barco, pero eso fracasó, esa fundación. Bueno, una historia muy turbulenta y espero que se recupere porque costó mucho dinero hacerlo y sería una pena que se perdiera. Es uno de los 4 15 metros que están hoy en activo, ¿eh? El Tuiga, como sabemos, está en Mónaco, que es gemelo del Hispania. El Encarnita fue de la Armada un tiempo. La Armada tuvo el Encarnita como barco escuela. La Armada lo cuidó bastante bien, pero la Armada, y pocas veces hablamos de la Armada, pero la vela no estaría tampoco donde está hoy sin la colaboración de la Armada. Eso lo digo yo por activa y por pasiva y lo digo en mis libros permanentemente porque no se le hace ese reconocimiento. No solo por el apoyo en las regatas, en el transporte de barcos, en otras muchas cosas más. Se involucraron de una forma extraordinaria. En los años 44 en la Escuela Naval se organizaban unas regatas y además la Escuela Naval tuvo unas comisiones navales de regatas importantísimas. Pero bueno, quiero decir con esto que estos 4 barcos, el Encarnita lo tuvo la Armada un tiempo,
pero bueno, luego el barco acabó desguazado porque estaba en muy malas condiciones. Son barcos muy difíciles de mantener. Y claro, a veces a la Armada le regalan un barco y es una patata caliente, claro, porque a la Armada le tienes que dar un barco y le tienes que luego dar el presupuesto para mantenerlo, ¿eh? No se puede tener el Giralda, por ejemplo, el último Giralda del Rey, y pretender que eso lo mantenga ahí un contramaestre con un bote de pintura. Un barco cuesta mucho dinero mantenerlo y la Armada muchas veces hace encaje de bolillos, porque eso lo hacen de maravilla. Con muy poco dinero son capaces de hacer maravillas. Pero claro, hoy en día las cosas cuestan lo que cuestan. Ahora se está restaurando el Arosa y bueno, está costando un dinero, que por cierto no sé de dónde salió, pero me alegro muchísimo que haya habido una partida para poder recuperar el barco, porque estaba ya en condiciones bastante precarias. Esta es la flota ya navegando donde dimos un recital, los barcos españoles. Esto fue un hecho insólito. Estamos hablando de 1909, no estamos hablando de... Ahí es la clase 15 metros y esta es una foto del famoso fotógrafo Becken, que fue el mejor fotógrafo del mundo en naval, ¿no? Hoy tenemos fotógrafos muy buenos y hacen fotografías muy buenas. Yo incluso tengo un hijo que es muy buen fotógrafo y tenemos a María Muiña, por ejemplo, en Galicia, que es una fotógrafa náutica fantástica, y tenemos a Nico en Palma, que ha hecho pues maravillosas fotos, pero bueno, en esta época hay una calidad de fotos increíble, fotos que tienen más de 100 años y tal. ¿Cómo vamos de tiempo? No, bien. Aquí vemos el SLEC. Esta foto es mala, no he podido recuperar fotos del SLEC buenas. Está todavía sin números de vela, había hecho unas velas en Ratsey nuevas, el Marqués de Comillas. El Marqués de Comillas no estaba nada escaso de dinero, quiero decir, ¿eh? Tenía una fortuna personal muy importante. O sea, para él comprar un 15 metros, pues es como tomarnos un café ahí en el Café Pombo, vamos, quiero decir. Y entonces en el barco se gastó un dinero. Este era el Shima inglés, de los primeros que se construyeron, era un 5 también, y él se gastó un dinerito en ponerlo impecable, con lo cual el barco navegaba fantásticamente bien. Y él además, como realmente le llamó SLEC, el SLEC son las abreviaturas de los primos López Bru. Entonces él contrató una tripulación profesional estupenda y el barco, bueno, tampoco es que haya hecho grandes cosas, pero participó en las regatas más importantes. Nosotros participamos con estos barcos en Caos en Inglaterra, en Le Havre en Francia y en Kiel en Alemania, que eran los 3 festivales importantes. Iba a haber un 4º festival en España que no se llegó a celebrar. Vino la Guerra Mundial y se acabó la clase. Estos barcos se perdieron con la Guerra Mundial. Rescataron parte de ellos los noruegos, que como sabemos fueron neutrales en la guerra, y allá arriba, entre otras cosas, como hace mucho frío y se aburren muchísimo, pues se llevaron los 15 metros y se montaron ahí su historia. Con lo cual muchos de estos barcos se vendieron, y algunos como el Hispania acabaron arruinados, como lo compramos en un playón del sur de Inglaterra, totalmente podrido, destrozado y quebrado. O sea, la restauración del Hispania, le llamamos restauración, pero no fue una restauración, fue hacer un barco nuevo con los planos del Hispania. Esa es la realidad. Ay, perdón. Aquí vemos Santander 1909 y estos son el SLEC y el Tuiga. Y esta es una foto, bueno, que tiene una pequeña historia, que Elisa Pedraja, que está aquí con nosotros, le da la risa, claro, y a mí también. Cuando yo iba por el club de regatas, pues me llamó la atención ver 2 grandes marcos con 2 fotos inmensas, preciosas, y digo, ahí va, qué fotos, ¿y ese barco qué barco es? Todo el mundo me decía, el Tuiga, el Tuiga. Y como yo estudié mucho la flota de los 15 metros, y además el Tuiga es quizá el barco más documentado, porque cuando lo restaura Mónaco y lo dejan impecable y es el buque insignia del Principado, pues se hace un libro del Tuiga muy bueno, que yo lo tengo, que por cierto me lo regaló Emilio Espinosa. Es un libro precioso donde viene toda la historia del barco. El desarbolar un barco es un incidente lo suficientemente importante como para que figure en la historia del barco, ¿no? Porque esto no es que se te ha caído un salvavidas al agua. Esto es que has perdido el palo en una regata y esto puede producir un accidente muy grave, porque la pérdida de un mástil en este barco
puede matar a 4 o 5 personas fácilmente, ¿eh? Aquí no hubo desgracias personales porque no están reportadas. Elisa, yo tuve el atrevimiento de decirle, Elisa, ¿podrías subirte a una escalera, por favor, desmontar la foto y ver si pone algo por detrás? Porque yo no me creo que sea el Twiga. No pone nada. Y entonces Elisa me llama y me dice, tengo una noticia para ti. Pone no estaba Encarni. Parece un poco de martes y 13 lo de Encarni, pero bueno, quiero decir que este barco era el Encarnita, ¿eh? Entonces la leyenda del Twiga desaparece. La foto sigue, creo que en el mismo sitio, ¿verdad? La foto está ahí colgada magníficamente bien, sigue teniendo su historia. Lo que ha cambiado es el pie de foto, si la hubiere. Los pies de foto es lo más delicado que hay. Yo, que soy rata de archivos y he estado en archivos ingleses, americanos, de todos los sitios, y españoles, la Armada tiene un archivo extraordinario. No solo el del Viso, que conocerás perfectamente, pero hay un nuevo archivo en Madrid, porque el Museo Naval tiene tal cantidad de archivos que realmente ya no le caben. Y entonces en Campamento han creado un archivo que se llama Juan Sebastián Elcano, magnífico, que tiene un edificio nuevo, extraordinario, y además tienen bibliotecarios profesionales, que es lo que tiene que haber en un archivo, porque los archivos no son tirar papeles en unas estanterías, es algo más importante. De hecho, es una carrera importante el ser archivero. Entonces quiero decir que hoy hay un archivo extraordinario. Acabo de recuperar de ese archivo 160 fotos extraordinarias, únicas, inéditas. Tuvieron que pedir permiso a la Casa Real, pero afortunadamente, como yo tengo muy buena relación, por eso decía que te tienes que poner la R de Real en la camisa, me facilitaron esas fotografías. Y claro, yo muchas de estas cosas tengo 6.000 documentos del Palacio Real, que es todo el archivo que hay de Alfonso XIII, y 400 y pico fotografías, con lo cual pues toda esa documentación te da una cantidad de datos que tienes que procesar y que cruzar muy importantes. Con lo cual, en historia yo creo que es importante cruzar las cosas por 3 vías, no quedarte con un dato que has copiado de un libro, porque eso puede estar equivocado. Como digo, Martínez Hidalgo, una persona con un prestigio en la historia naval enorme, hizo la Enciclopedia del Mar, escribió unos libros magníficos y dice que el Club de Regatas de Santander no existe, pues no me sirve el libro de Martínez Hidalgo. Quiero decir que eso hay que comprobarlo. ¿Cómo que no existe? Aquí hay un club que se llama Club de Regatas de Santander, que dicen que son del 70 y tú me dices que no existe. Pues aquí pasa algo. Bueno, pues esta es la otra foto del marco famoso que me decía hoy Gonzalo Botín, gran navegante, y me decía que esto no le parece un 15 metros. Y digo, no, ni a mí tampoco. Esto en este momento me parece una ruina. Un barco que ha perdido el palo, que están ahí, que lo está remolcando un gasolino, echando humo como un loco, y van ahí estos señores que le tiemblan las piernas todavía de haber desarbolado. Pues claro, no parece un 15 metros, ¿no? Evidentemente. Bueno, los Sonderclass. Los Sonderclass son unos barcos... Perdón. Ahí va. Pues voy a ir... Bueno, me puedo pasar un poquito, ¿no? Como en la universidad. Vale. Los Sonderclass fueron unos barcos extraordinarios. Los crea el Kaiser, Guillermo II. El Kaiser era una persona muy regatista, pero tenía una especie de complejo con los ingleses, porque él quería ser como sus primos. Él era nieto de la reina de Inglaterra, quiero decir que tenía media alma inglesa, pero evidentemente los ingleses son como son. Al Kaiser, al Kaiser cuando llegaba al Yacht Squadron le miraban mal, porque era un club, bueno, el más elitista del mundo. Aquí tenemos un socio que es Caíto Hillera, que es de los pocos socios del Yacht Squadron. Pero bueno, ha cambiado mucho el Yacht Squadron. Pero en aquellos tiempos, cuando llegaba el Kaiser, que además venía con zapatos blancos, que era lo normal, los marinos usan zapatos blancos de toda la vida, de uniformidad, pero le miraban raro porque en el Yacht Squadron los zapatos blancos no estaban bien vistos, los zapatos del Yacht Squadron eran marrones, ¿eh? Entonces, este alemán que viene por ahí con zapatos blancos, y era tal. Y el hombre pues siempre tuvo ese complejo y la lucha con los barcos ingleses, que no pudo con ellos nunca. Pero bueno, tuvo magníficos barcos y tuvo un barco que acabó en España, en el Cantábrico, que fue el María del Carmen Ana, una goleta preciosa que ganó
la regata Plymouth Santander en el año 29, y que es una goleta que había sido también de Madame Maillet, barco precioso, que fue el Meteor IV de... Los barcos del Kaiser se llamaban todos Meteor. Bueno, pues los Sonderklasse fueron unos barcos extraordinarios de eslora media y eran barcos de fórmula. Aquí está el Mosquito II y el Chonta, dos barcos que fueron al Match Race hispanoamericano en Boston, muy cerca de Boston, en Marblehead, un club que es el Easter Club de Marblehead, un club precioso y de gran prestigio en Estados Unidos. Se fundó en la misma fecha que se fundó el Club de Regatas de Santander. Chonta y Mosquito II. El Mosquito II está construido en Santander. Magnífico barco, y fue de los que fueron seleccionados, patroneado por Vitoriano López Dóriga a este campeonato. Esta es una foto coloreada de la época con los Sonderklasse en la bahía de Santander. Bueno, las características, no me voy a meter, esto lo voy a pasar, son las características de la fórmula de los Sonderklasse. Aquí tenemos Puerto Chico con uno de los Sonderklasse ahí. Aquí tenemos una bonita acuarela de los Sonderklasse americanos. Acontecimiento extraordinario. En 1910 nos vamos a América y se crea el Spanish American Race, un match hispanoamericano. Ahí vemos la grímpola mal pintada del Club de Santander y del Easter. Y entonces se produce esta regata. Estos son los barcos que van españoles, el Chonta con Luis Arana. Luis Arana fue un hombre que fue el que sucedió a Vitoriano López Dóriga en la presidencia de la Federación Española de Clubes Náuticos. El Papús de Echeguren de San Sebastián era un gran barco y una buena tripulación, y el Mosquito de Vitoriano, cómo no. Bueno, fuimos a América, como digo, y estos eran los barcos americanos, 3 contra 3. Estos barcos habían venido a Alemania en 1906, Alemania, y en 1907, y cuando regresan a Estados Unidos pasan por España y regatean en Santander, en San Sebastián y en Bilbao. Y entonces nosotros, Vitoriano, que estuvo en el ajo de toda esa organización, a pesar de que no quiso organizar la regata en Santander, cosa que nunca entendí por qué, quizá por no crear celos con los bilbaínos, que tenían mucho interés en que fueran allí, y entonces por su amistad también con Pardiñas de San Sebastián, los americanos ganaron en Bilbao por goleada y perdieron en San Sebastián. Y nosotros, Vitoriano personalmente les prometió que le haríamos una visita y que organizaríamos un match race hispanoamericano. Y así ocurrió este match race de 1910. Aquí tenemos el Mosquito. Los barcos todavía al principio llevaban el más debajo del número, este era el 50 más. Luego llevaron la letra P, que era la letra definitiva que llevó la clase Sonderklasse. Nosotros tuvimos, como digo, una flota de casi 40 barcos en España. Y esto era el Mosquito II y la bandera de propietario. Esta grímpola era obligatoria llevarla en regata. Esta era la grímpola de Vitoriano López Dóriga. La bandera azul con la cruz de San Andrés blanca y el P20, que fue uno de sus mosquitos. Aquí tenemos el club y esta composición está en el Easter, en el club, colgada. Ahí está la tripulación española, Vitoriano en el centro, en el cuadradito del centro, con su tripulación, las tripulaciones españolas en el otro lado, lo vemos ahí, y los barcos españoles y los americanos, y en el centro está el presidente norteamericano, Taft, que entregó los trofeos, y la cena de gala y la entrega de trofeos se realizó en el yate real, el Mayflower, que era un barco precioso, con proa de violín, como era pues el yate Real Giralda, o como era el yate de la Sota en Bilbao, que era otro de los yates importantes que hubo en España, el Goiceco Izarra famoso. Aquí tenemos el barco norteamericano presidencial donde se celebró la entrega de trofeos. Y bueno, paso esto, pasamos. Los 7 metros, ¿qué fueron los 7 metros? Barcos métricos extraordinariamente bonitos que no tuvieron éxito. ¿Por qué no tuvieron éxito? Porque fueron unos barcos caros de construir, muchísimo más caros que los Sonderklasse, pretendían sustituir a los Sonderklasse, pero había que hacer una inversión tremenda y no tuvieron éxito por distintas razones, porque luego los 6 metros triunfaron, que eran barcos más equilibrados y muchos ya de la segunda fórmula internacional, con lo cual los 7 metros se acabaron vendiendo en distintos sitios de España
incluidos los del Rey. El Rey tuvo nada menos que 5 o 7 metros, 5. Todos Giraldas de nombre. Por eso que cuando hablamos de Giralda, a mí me dice Giralda, ¿pero qué Giralda? Porque yo Giraldas conozco 7, entonces me tienes que decir cuál de ellos y en qué momento y tal. Pues es complicado. Lo de los barcos del Rey es complicado, porque 27 barcos se prestan casi siempre a confusión. Aquí tenemos una regata preciosa en Bilbao. Esta regata creo que es de 1910. Se crea la Copa del Rey para la clase 7 metros y en Santander se construye un barco que se llama Santander y se sortea y además le toca a Victoriano el barco. Los barcos realmente los pagaban los socios, ponían un dinero y luego se sorteaba. Era como comprar una rifa y te tocaba la cesta de Navidad. Pues esto era la forma de construir un barco financiado por los propios socios. Era una cosa muy de la época. El Santander fue un barco extraordinario, pero como digo, esta flota no tuvo gran vida. Y aquí tenemos la flota de los 6 metros en Santander en el año 28. Llegamos a tener una de las flotas mayores del mundo. Yo he contabilizado, hice un estudio sobre los 6 metros, he contabilizado 68 barcos. 68. Más los que había asimilados, que eran barcos que no eran de fórmula internacional 6 metros, pero se les permitió regatear con los 6 metros porque a los pobrecitos había que colocarlos en algún lado. Lo que le pasó al Nenúfar, que os contaba, pues pasó con los 6 metros. Entonces llegamos a tener una flota de 107 barcos. Entonces, por eso digo que fue una flota muy, muy importante. Y aquí tenemos a los 6 metros, el fondo de la foto, me parece que no tengo que explicarlo, hemos estado bastante cerca esta mañana, y bueno, esto es una bonita popa entrando en una regata, y esta sí que es una flota muy interesante. Esta flota no fue tan numerosa, es la de los 8 metros, y esta flota es una flota extraordinariamente no bonita, sino maravillosa, por eslora, por tamaño, por prestaciones y por todo. Y esta foto tiene mucho valor. Esta foto procede del Archivo López Dóriga, por eso digo que el Archivo López Dóriga tiene cosas tremendas. Yo tengo el álbum López Dóriga, que es una joya. No lo vendería ni por 1 millón de euros. Esta foto que vemos aquí es muy interesante. ¿Por qué? Porque el barco de cabeza es la reina, nuestra reina Victoria, en el Osborne. Claro, me vais a preguntar, ¿y yo cómo sé todo eso si el pie de foto no pone nada? Claro, pues porque conozco los números de vela de los barcos y la historia de cada barco, con lo cual cruzas datos y esa es la reina en el Osborne. Sé hasta el tripulante que iba a bordo. El duque de Lécera iba en esa regata con ella. Pero bueno, eso es una anécdota. Y el E0 que hay ahí es el Toribio. Ahí iba el infante Don Jaime, que regateaba muy bien. Era sordomudo, pero era tonto en absoluto. Era un tío muy listo. Entendía los labios en 4 o 5 idiomas. O sea que era sordomudo, pero no. Y no era sordomudo de nacimiento. Otro error que aparece en todos los libros históricos y biográficos. Se quedó sordo de una trepanación que le hicieron de ambos oídos por una infección que era muy frecuente en aquella época en los niños, y el cirujano no fue muy fino y lo dejó listo, vamos. Se quedó sordomudo, evidentemente. Bueno, el otro barco que está en el fondo es Don Juan de Borbón. Don Juan de Borbón, pues ya poco después, pero pocos días después, le dice a su padre que quiere ser marino de guerra. O sea, ya estaba enganchado en el mar, pues casi como su padre. No digo tanto porque es otro tipo de enganche, el de su padre fue diferente, pero fue un marino en toda regla, un marino en toda regla, y un hombre de una humanidad extraordinaria. Yo lo conocí poco, pero lo suficiente, y fue un hombre encantador y un marino extraordinario. Entonces, ese barco, ahí va Don Juan de Borbón. El otro barco que vemos aquí, el E11, es el Neva del Marqués de Casarriera. Y el último es el Rey en el Hispania 5, que por cierto, ahora creo que vamos a ir al Marítimo. En el Marítimo hay un pie de foto equivocado, que le dije al presidente que lo tiene que cambiar, que ponen que uno es el Tonino y el tal, y no es ni el Tonino ni el Hispania, está equivocado. Yo lo siento, pero hay que cambiar eso, porque no se puede poner ahí. No pueden poner una foto mía y llamarme Manolo Pérez y su hermano
Pirulín, porque es que, y se queda ahí la foto colgada toda la vida, pues ni es Pirulín ni es Pérez. Entonces, claro, es lo que hay. El Osborne de la Reina, que la Reina regateaba extraordinariamente bien. Le gustaba mucho y aficionó a las hijas de Pardiñas, por ejemplo, que eran buenas regatistas en San Sebastián, a la duquesa de la Victoria, en fin, una serie de mujeres que empezaron a regatear. Pero también hubo una vela popular. Esta es una foto muy bonita. Este es el astillero del abuelo de Jan Abascal y ahí está el rey vigilando, porque claro, Jan me decía, ¿qué barcos son esos y tal? Pues mira, ese barco que ves ahí es el Hispania 5, el penúltimo 8 metros que tuvo el rey, porque en el año 30 vino el último 8 metros, tuvo un percance en el transporte y una avería, y el rey lo usó poquísimo, lo usó en la última regata de su vida, que fue una regata que se celebró desde Santander hasta Bilbao, con la regata, cuando llegaba la regata Plymouth-Santander, los barcos al llegar organizaban una regata que la organizaba el Sporting de Bilbao y regateaban de Santander hasta Bilbao. E ahí iban los 8 metros en regata, y el rey regateaba siempre, y los infantes iban con sus 8 metros. Y la reina, evidentemente, en el Osborne. Bueno, estos son los 650, no me voy a parar mucho. Estos eran los barcos chemin de fer, que llamaban los franceses. Fueron unos barcos que pretendieron ser los barcos populares, mucho más baratos que construir que un 6 metros. Chemin de fer porque eran barcos que se podían transportar en las vagonetas de Renfe por su tamaño. Era una clase limitada en eslora, 6,50 metros y con vela guaira, con lo cual los palos, una vez desarbolados, no tenían gran envergadura, con lo cual estos barcos tenían un transporte fácil. Nosotros tuvimos una flota importante. Victoriano hizo uno glorioso, que luego se vendió en Bilbao, y tuvo otro menos bueno que se vendió en Galicia, que fue el Mosquito 2. Bueno, pues seguimos con esto. El grueso de la flota de los 650 estaba en San Sebastián, porque luego las flotas se dividían en función de intereses de los clubes, etcétera, etcétera. Aquí hubo, evidentemente, 650, pero el grueso de la flota estaba en San Sebastián. Y bueno, esta es una maravillosa foto del Tonino entrando en Santander en el año 22. Aquí va la tripulación, como vemos, fijaros, un barco que tiene 16 metros de eslora y lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el rey que está en la caña, 7 personas. Hoy con los niveles de tripulantes que llevan, le meten 22 aquí de tripulación. Y esto lo manejaban 7 personas, y es el mismo barco. El Tonino se va a restaurar. Lo ha comprado una persona que me llamó para que yo le diera información del barco. Te digo, mira, yo no lo sé, está en Italia, hace mucho que no lo veo, te puedo decir historia del barco, pero no más. Creo que se va a restaurar, lo compró un Cervera, y precisamente Íñigo Chenique, que va a estar mañana en una ponencia, Íñigo Chenique, el ingeniero naval, es el que se va a encargar probablemente de esta restauración, que a lo mejor se hace en Galicia. Y espero que se haga en el sitio adecuado, porque si no va a ser un fracaso. Y bueno, este es Miguel, hijo de Victoriano. Miguel fue un diseñador extraordinariamente bueno. Fue el constructor de los monotipos. Santander tuvo el primer monotipo de España. Eran unos monotipos de 5 metros con una orza de chapa, un palito, una velita y un foque, y eran unos barquitos muy baratitos que costaban 800 pesetitas de la época, y entonces le dio acceso a la vela a una gente joven que no tenía medios ni para un 6 metros, ni para un Sonderclass, ni nada parecido. Porque hay que entender que en aquella época todos esos barcos de que he hablado eran para la burguesía, muy burguesía, y para la Casa Real. El resto de la población no podía acceder para nada a la vela. Y claro, Miguel dijo, para que aquí haya una cantera de navegantes y de regatistas, tenemos que facilitarle unos barquitos que tengan pues un acceso a una población que no puede pretender llegar a barcos de este coste que estamos haciendo. Entonces se crean los monotipos en 1914, plena guerra mundial. Y este es el Mosquito 3 de los López Dóriga. Vemos la grímpola en el tope del palo. Fijar si hilaban fino, que ya en un barquito tan pequeño llevaba la grímpola de regata en el tope del palo. Se hilaba muy fino. Aquí está empavesado el barco, probablemente el motivo no lo sé, a lo mejor es que era el Día del Carmen o cualquier otra cosa por el estilo, ¿no? Y aquí vemos pues el Zas de Carlos Pombo, aquí vemos pues dos contrincantes, uno creo que es el Morlá y otro es el
el Mosquito, y en las regatas de señoritas, que así se llamaban, iban 3 tripulantes, dos varones y una señorita o señora a la caña. Y el rey, como se metía en todos los barcos que salían al mercado, se hizo 3, nada menos, 3 barcos. Este es el Fruncios. Y Victoriano López Dóriga hizo un trofeo en el año 15 muy bonito que se llama la Copa de Veteranos, que ahora he conseguido yo una digitalización de la Copa muy buena porque la tiene mi buen amigo Miguel Granados López Dóriga, que está en el Club Náutico de Madrid, y él tiene la copa en propiedad, se la quedó porque los López Dóriga pues se repartieron, y Luis en Málaga tenía también pues una serie de cosas que se las quedó, creo que se las quedó también Miguel. Este es el rey que quedó segundo en esta regata. En esta regata, que fueron, me parece que 12 o 14 barcos, la ganó Miguel López Dóriga, por eso está con la maqueta del barco y la copa en la mano, en la diapositiva. Y el rey en esta regata quedó de segundo a muy pocos segundos. Iban Miguel, el rey, Enrique de Careaga, Victoriano López Dóriga, o sea, lo mejor de la vela iban ahí. Luego el rey regateaba muy bien. En un monotipo aquí no hay ningún tipo de engaño posible. Aquí te dan un barquito con unas velas y ya verás lo que haces. Luego, esto era la realidad. Siempre me pregunta todo el mundo por Juan Carlos, don Juan Carlos, siempre me pregunta la gente, oye, ¿tú crees que el rey regatea muy bien? El rey regatea muy bien, siempre ha regateado muy bien y tiene muy buena mano. Evidentemente, para ganar un mundial en un barco como un 6 metros, pues claro, si lleva a Han en el barco y a Pedro Campos, pues evidentemente es más fácil ganar el mundial. Pero es que una tripulación no es una sola persona, pero el rey regatea muy bien, desde siempre. Y su abuelo, mucho mejor. Bueno, la lista de los Sonderclass está en el libro ese de Santander. Se funda en el 27 el Marítimo de Santander, como sabemos, con estas personas. Este club fue darle continuidad a una vela que se estaba apagando, porque el club de regatas, desde que cambia a Palacio Pombo, se convierte pues en un club más casino que otra cosa, perdón, Elisa, y entonces pues la verdad es que los navegantes santanderinos buenos querían seguir teniendo pues una línea de mar, unas regatas, unos barcos, y claro, el ajedrez y el billar pues no les importaba mucho. Y entonces pues surge, no creo que fuera una escisión, fue darle continuidad a una situación a través de la creación de un nuevo club que el rey patrocinó con todo su entusiasmo, y así nace el Club Marítimo de esta ciudad. Primera sede de este club era el casetón flotante que estaba al lado del club actual, un poco más adelante, ahí estaba, ¿no? Y era de obras de puerto, era el embarcadero de los transatlánticos de línea. Y bueno, este club desapareció. Cuando se instaura la República, empieza la gran democracia española y nos dedicamos a incendiar iglesias y a asaltar clubs, quemarlos y hundir los gasolinos, que fue lo que hicieron con este club. Incendiaron el club, que era una cosa muy importante, era una asignatura pendiente que había, era incendiar el club, lo incendiaron y se perdió todo el club, se cobró el seguro y se pudo edificar el nuevo edificio, que los reyes no disfrutaron porque evidentemente no se inauguró hasta después de la guerra, el marítimo, el edificio actual me refiero, no el club. El club se inauguró en el año 27. Y bueno, esta es la Facuntucín, la lancha que hizo el rey, muy bonita, una lancha construida en Sanders, con motores hispano-suiza, y que el rey la usaba como lancha auxiliar para llevar a los infantes y a los amigos a que vieran las regatas. Ya no existía, además, el yate real Giralda ya estaba desclasificado. Este es el club, como vemos. La bandera ya está en su sitio, me alegro mucho. El presidente ya me ha dicho que ya tomaron buena nota. La bandera de España no puede ir ahí, es errático totalmente. La bandera tiene que ir en el pico, ahí tiene que ir la grímpola del club, porque el lugar preferente en un mástil es el pico, nunca el tope del mástil. Así que eso ya está corregido, me alegro mucho, y el club ya sigue unos protocolos muy, muy buenos. Bueno, me voy a pasar esto, regatas transoceánicas. Las primeras son muy interesantes, podríamos hablar una hora de esto, pero no viene a cuento, ¿eh? Entonces me voy a ir directamente a... Bueno, esto sí que voy a hacer un comentario. El Balaya era el barco más importante que había en el Yacht Squadron.
Y como vemos, en el tope del palo mayor lleva la grímpola del club, que es el sitio donde debe de ir en una goleta de 3 palos. Y en la popa lleva, en el pico de la mesana, lleva exactamente la bandera de la Royal Navy. Es el único club del mundo que puede utilizar esta bandera. Pero para llevar la bandera le exigen que lleve la grímpola del club en el tope del palo. Magnífico dibujo donde viene representado el protocolo naval que los ingleses llevan a rajatabla. Por eso que cuando vienen a España y ven un mástil de banderas con la banderita de no sé qué, la otra en la cruceta, la del Corte Inglés y la de la... Vale. Nueva York, Santander, año 28, regata que puso a Santander en la vela internacional transoceánica de una forma extraordinaria. Leyendo la prensa de la época nos quedamos asombrados de la repercusión que tuvo esta regata. Pudimos participar con el barco del Meteor IV, que era ya el María del Carmen Ana, pero no hubo tiempo para prepararlo porque tenía que cruzar el Atlántico para venir en regata. Participaron 8 barcos. Aquí se contaron historias confusas con esto. La regata fue muy interesante y este fue el barco ganador. Se hicieron realmente 2 regatas, la Copa del Rey y la Copa de la Reina. La Copa del Rey eran los barcos grandes, eslora superior a 55 pies de flotación, y la Copa de la Reina, barcos menores de 55 pies. Este fue el que ganó, el Helena, no Helen, como dicen algunos. El barco ponía Helena en la popa, Helena, M con A, ma. Y todos los en el reportaje, Helen era la hija del armador del barco, que sí evidentemente se llamaba Helen, porque era norteamericana, pero el barco le pusieron Helena. Le podían haber puesto Antoñita, pero le pusieron Helena. Y ganó la Copa del Rey. Y esta es una foto muy bonita que con mucha más calidad está colgada en el Marítimo. Y esto es la niña que llega primero en tiempo real y gana la Copa de la Reina de los Pequeños. Y este es un hidro del Detroit americano, que es un barco magnífico de la escuadra norteamericana, que tenía estos hidros estupendos que eran aviones de reconocimiento y rescate. Y salió el avión a darle unas pasadas al barco de salutación, porque claro, acaban de... Y el rey, acto seguido, sale con la Facuntucín, con toda la familia real y los infantes, a saludar al barco y a darle la enhorabuena, porque fue el que llegó en tiempo real, pero los barcos salieron de Nueva York con una semana de diferencia, porque hicieron regatas distintas. Se hizo así porque los grandes, lógicamente, eran más veloces y con una semana de diferencia pretendían que todos llegaran a Santander en unas fechas parecidas, para que no estuvieran 15 días llegando un barco cada tal. Y así fue. El ganador fue el Helena en los grandes y llegó 2 horas y pico después de la niña. Esta es la niña. Barco estupendo de Garner, muy bien tripulado, y que este barco vivió muchos años y se perdió de forma misteriosa navegando desde Nueva Zelanda hasta Australia, y en ese mar tremendo, en un temporal con una tripulación de 7 personas y todo el equipo de salvamento y tal, se perdió, se hundió y no hubo ni rastro, no encontramos nada, ni un botón. Nada, cero. Y llevaba material de salvamento, balsas, incluso teléfonos satélite, todo. No hubo forma de recuperar ninguna información de este barco, se perdió. Y en la regata se hundió el Rofa, uno de los pequeños, pero no hubo que lamentar ninguna desgracia, porque el barco desarboló en un chubasco a muy pocas millas de la salida, a unas 700, 800 millas de la salida, en un chubasco desarboló, hizo una vía de agua, lo remolcó un barco mercante hasta Nueva York, por la noche se rompieron las estachas, el barco se anegó de agua y se hundió, pero se rescataron a los tripulantes y no hubo desgracias personales. Y este es el Atlantic, que participó en la regata. Este fue el barco que batió el récord del Atlántico, que lo mantuvo muchísimos años, hasta el año 80 y tantos del año 1980 y tantos, porque este barco en el 2005 batió el récord del Atlántico en regata, en la regata del Kaiser de 1905, hizo la travesía en 12 días y 40 y pocas horas. Y 30 y no sé cuántos, 4 horas y 30 y tantos minutos. El Azara fue uno de los más grandes, que llegó bastante rezagado. Ya. El Guinevere participaron 2 españoles, el duque de Santo Mauro y Enrique de Careaga.
no hubo participación de barcos españoles porque no pudo ser. Pues lo explicaría, pero no, me está diciendo Nano que estamos pasados de rosca totalmente. Y este es un plano muy bonito, publicado en un libro que yo tengo el original, el año 28, Winning the King Cup se llama, y Helen, no Elena, Helen, consiguió la derrota de todos los barcos y mandó a hacer este plano con el dibujo de la derrota de los barcos. Aquí está el Rofa, este es el que se hundió, y aquí están las tripulaciones, Victoriano López Dóriga, ahí, con el Comodoro del Yacht Club de Nueva York, y bueno, ya están la Plymouth Santander con toda la información. El María del Carmen Ana, que gana esta regata y se resarce de no haber podido participar en la regata Nueva York Santander. Este era un barcazo extraordinario. Y aquí tenemos la misma regata, y este es el rey que abandona una regata de 8 metros cuando le dicen que ha llegado el María del Carmen Ana en primera posición, y abandona la regata y va disparado a saludarle. Quiero recordar que Horacio Echevarreta era un hombre republicano y el rey abandona la regata para ir a saludarlo. Esto se llama borbonear un rato, ¿eh? Ahí tenemos a Horacio saludando al rey, como veremos, muy protocolario además. Le hace una inclinación de cabeza muy importante. Y ahí tenemos a Alfonso XIII, que era un hombre encantador, no lo conocí tampoco, pero lo sé perfectamente que era un hombre encantador, y ese encanto creo que lo heredaron sus hijos y sus nietos, algunos de ellos. Aquí tenemos el Cetonia y aquí tenemos a Madame Ailé. Podríamos dar una conferencia sobre ella. Esto fue un fenómeno de la vela mundial, una mujer extraordinaria que fue una regatista de primer orden, tuvo unos barcos fantásticos, se casó con un aristócrata francés muy rico y bueno, se murió regateando en un 8 metros, fue olímpica en el año 28 en la Olimpiada de Ámsterdam, y bueno, una historia muy larga. Y aquí vemos la visita que hacía ella cada año. Aquí vemos a los infantes de España con el rey a bordo de la Ailé. La de la izquierda es ella, llevaba esas gorras muy afrancesadas siempre en la cabeza. Y bueno, más regatas Bilbao, Santander, tal, regata Plymouth Santander, el Ilex. Tenemos una maqueta preciosa. El Ilex es uno de los barcos más antiguos, construido en Camperdown Nicholson, nada menos que en 1898. Y aquí tenemos el famoso Jolly Breeze, el Neptune, la Brisbane Santander del 48, más regatas importantes desde Santander. El Mijos Malhan, este fue un barco de Illingworth famosísimo, también un barco que podríamos técnicamente hablar porque fue un barco revolucionario. Regata Nueva York Santander del 57, o sea que no fue la única, la del 28. Y muchas gracias, hemos terminado. Siento tener que ir tan a prisa. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Nos hemos alargado un poquito en el tiempo, pero yo creo que ha merecido la pena. Sin embargo, este tiempo extra no os lo vamos a cobrar, es decir, está incluido con la entrada. Agradecer a Luis, desde luego, pues por compartir con nosotros su sabiduría, que desde luego no es por ciencia infusa y se debe, desde luego, a un exhaustivo trabajo de investigación y también a una gran pasión que yo creo que nos ha comunicado aquí a todos nosotros. Decir que, bueno, también por alusiones, mi bisabuelo Francisco Mirapeix, como director de los astilleros San Martín, pues dirigió también la construcción de algunos barcos, sé que un Sonderclass por lo menos, no sé si sería el Mosquito 2. Me queda pendiente averiguar que la persona de la que está hablando, Fernando, inventó un sistema para rizar la vela revolucionario, pero no conseguí, y lo describe muy someramente Victoriano en uno de sus escritos, y me queda pendiente averiguar en qué consistía ese sistema. Un sistema revolucionario, probablemente una forma simplificada de poder rizar la mayor, y fue un invento de Mirapeix, precisamente. Bueno, hemos comentado también, ha salido de vela femenina, la reina pues ha sido gran impulsora, es decir, que había vela femenina ya en estos tiempos. Esta mañana hemos contado, no solo con Berta Betanzos, en el curso que dirige Jana Bascal en la UIMP en esta primera sesión. Mañana termina el curso, sino con Tamara Echegoyen, que va a ser la abanderada en estos Juegos de París 2024.
Y bueno, estamos hablando aquí, permitidme que termino ya, pero estamos hablando del pasado, de la vela, pero afortunadamente en Cantabria, en España, tenemos un fabuloso presente y un gran futuro por delante. Yo creo que es algo que está quedando claro en este curso que estamos teniendo en la UIM. Bueno, abrimos el turno de preguntas y os animo a que os aprovechéis, ¿no?, de Luis Turón en esta sesión en el Ateneo. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Visto lo visto, no me extraña que algunos tengamos escamas. Esa es la pura verdad. Porque me dicen, es que tú tienes escamas. Digo, pero es que en mis tiempos estábamos ahí. No regateando, no regateando. Pero el que no tenía un bote es que un amigo le tenía y se iba todas las tardes hasta la isla de modo. Es que era así. Y ahora hay que tener otras cosas. Pero además que por algo tenemos escamas, por todo eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo voy a aprovechar, pero eso sí te pido, Luis, que seas breve para decirnos cuáles son tus próximos proyectos. Bueno, pues estoy ahora trabajando en un libro que no tiene nada que ver con la vela, que es la cartografía renacentista gallega, que es un área que está muy poco trabajada y que yo soy muy aficionado a la cartografía antigua, y entonces pues quizá haga o publique este trabajo, que lo tengo medio hilvanado hace tiempo. Pero lo más reciente que voy a publicar, lo más inmediato, va a ser un libro sobre don Juan de Borbón, que es la historia marinera de don Juan, que es poco conocida, todos los barcos que tuvo, pues, qué sé yo, como el Sirimiri, como barcos además que muchos de ellos se le regalaron a don Juan, y algunos, como el Sirimiri, se hizo en Astillero Sudondo de Bilbao. El Hispania 7 fue un barco que se le regaló desde Santander. El artífice fue Miguel López Dóriga, y que fue un poco el alma mater de la flota de dragones, que fueron los primeros que se hicieron en España, se hicieron en Astilleros Abascal, y fueron 10 barcos, y ahí se hizo el Hispania 7, nombre muy bien puesto, porque don Juan lógicamente conocía perfectamente los barcos de su padre, y el último Hispania del rey fue el 6. Luego a este barco le correspondía, llamándose Hispania, el 7. Y fue el Hispania 7, y es un barco que ahora está en un museo de Lisboa, y es un barco que don Juan lo donó en ese tiempo, lo compró luego una persona que lo restauró y lo donó a este museo, y está ahí, tiene una placa muy bonita, pues consignando quién fue el armador inicial de ese barco. Y bueno, este libro de don Juan pues tiene el interés de muchas fotos inéditas, rescatadas, como digo, de siempre, de archivos curiosos, y además va a tener unas ilustraciones bonitas, porque de algunas historias reales vamos a hacer unas ilustraciones buenas con un pintor extraordinario que es Nacho Muñoz. Y bueno, creo que el libro puede tener cierto interés. El ambiente del libro es, otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Santander. Bueno, pues contamos con que vengas también aquí a presentarlo. Lo presentaremos en Santander, en Madrid y en tal. El libro lo presentará aquí en Santander seguramente Alfonso Usía, porque en principio lo íbamos a hacer juntos el libro, pero yo le dije a Alfonso, ¿cómo se hace un libro a medias? Es que no, ¿qué haces tú? Medio libro y yo el otro medio, no era fácil. Entonces, pues al final lo hice yo. Alfonso va a hacer una introducción muy buena, que eso lo hace magníficamente bien, y el prólogo del libro lo hizo el rey don Juan Carlos, que ya lo tengo, porque yo le mandé la sinopsis del libro, me mandó un prólogo muy cariñoso, muy bonito, y me mandó una foto dedicada para el libro, vestido de capitán general, porque el libro va a tener una foto muy curiosa en la cámara del Cano, el Juan Sebastián Elcano, en el que están don Felipe siendo guardia marina y don Juan de Borbón de almirante honorario de la Armada, como sabemos que fue, y de capitán general de la Armada el rey, don Juan Carlos. Y esa foto, pues le dije, señor, mándeme una foto de capitán general para poner en la introducción del libro. Y me hizo una dedicatoria muy cariñosa, y bueno, pues va a ser otro de los
otro de los, bueno, para mí un aliciente para el libro. Pues nada, muchas gracias, Luis. Enhorabuena. Bueno, 2 de los libros que has nombrado por aquí están a la venta ahora a la salida. Agradecer desde luego al Ateneo, que siempre nos acoge en esta fabulosa casa, a la Asociación Mil Velas, a la Corporación de Prácticos, al Clúster de Industria y Defensa, que mañana a las 7:30 tiene aquí una sesión, al Museo de la Real Fábrica de la Cavada, a la Real Asamblea de Capitanes de Yate, al Club de Tenis, al Rotary Club, al Centro Gallego, a la Real Liga Naval, al Real Club de Regatas también, a la Autoridad Portuaria y al Clúster Marca y, por supuesto, pues al comandante naval Jorge Hernández Amijo, amigo de la vela, y que siempre nos apoya en todo lo que le pedimos. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en otra.